Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, lectura en la Biblia Peshitta, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos primeramente, ya sea de los gentiles, porque por medio del Evangelio es revelada la justicia de Dios por fe, para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Repito el versículo 17. Porque por medio de él es revelada la justicia de Dios, por fe, para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Muy bien, vamos a exponer el versículo 16 y el versículo 17, según el mismo desarrollo del contexto. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 16 y el versículo 17 de la carta a Romanos es uno de los versículos, yo creo, más poderosos y más anímicos para el evangélico. Es uno de los versículos más profundos quizás y que desarrollan con mayor elocuencia lo que puede significar el Evangelio, lo que cada uno de nosotros puede entender como el Evangelio. El apóstol Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, no tengo ninguna vergüenza acerca del Evangelio. Y él dice, ¿por qué no tiene vergüenza? Porque es poder de Dios. Es decir, el Evangelio para el apóstol Pablo es el poder, en el original griego koiné, dunamis, dinamita, el poder de Dios, pero para salvación a todo aquel que cree en él. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero yo quiero que ustedes entren más al texto y vean por qué está diciendo esto. El apóstol Pablo, en los versículos anteriores que expusimos la semana pasada, y al finalizar del 14 y 15, él dice que es necesario para él que se predique el Evangelio. Él dice, porque es necesario que yo les predique el Evangelio, y dice a griegos y a bárbaros, a ignorantes. Y después dice en el versículo 15, y así me esfuerzo. Para el apóstol Pablo es una necesidad predicar el Evangelio. Y como él lo ve como una necesidad, es por eso que el apóstol Pablo se esfuerza. Pero la clave para entender el sentido verdadero de este maravilloso texto, porque la mayoría podemos citar el versículo 16. De hecho, cualquier evangélico puede citar el versículo 16 y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero el peso de este versículo recae cuando lo entendemos en el contexto del versículo anterior. Porque él está diciendo que es necesario que él le predique a todo mundo. En el versículo 14, a griegos y no griegos, a sabios e ignorantes. Y él después dice en el versículo 15, y así me esfuerzo para anunciarle las buenas nuevas a los que están en Roma. Es decir, él ahora iba a la metrópolis pagana más grande de aquel tiempo, y él dice, ¿por qué va a esa ciudad? Porque no se avergüenza del Evangelio. Pero él va a predicarles. Él va a exponer el verdadero evangelio. El apóstol Pablo, si nosotros leemos el libro de Hechos en el capítulo 14, nosotros vemos que el apóstol Pablo es apedreado por predicar. La escritura dice que lo apedrean por predicar el evangelio y lo sacan de la ciudad creyendo que él está muerto. Cuando va a Atenas a predicarles el evangelio, cuando él les habla de la resurrección de los muertos,
Las personas se burlaban de él. Las personas se burlaban, otros les decían, ven después y veremos, te escucharemos. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Bueno, que el apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad sin importar cuál era la situación, cuál era el problema que le fuese a afrentar. Pero ¿por qué le pasaba eso al apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba decidido a predicar el evangelio sin ninguna circunstancia? Porque lo entendía. Porque lo entendía. Había una convicción directa de parte de Dios a su vida para entender verdaderamente la esencia del evangelio. Él dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo no se avergüenza del evangelio. Él trae encima, él es portador, él es un emisario de las buenas nuevas de salvación. Él es emisario del poder inminente de Dios para salvar a las personas de su vileza, de su pecado, de la perdición eterna. El apóstol Pablo entiende que él es portador del evangelio porque a Dios le plació. Él le dice a los Corintios en el capítulo 1, verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. En el versículo 18 de la misma carta, él dice, porque la palabra de la cruz es locura, ¿para quién? Para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es el evangelio, es el poder de Dios para salvar a las personas. El apóstol Pablo está mandando una carta a una iglesia que él no funda, que está en la metrópolis romana, pero que es una iglesia activa. Tan activa era que se escuchaba de su fe en todo el mundo. A esta iglesia activa, él va para ser confortados mutuamente en la fe y para predicar el evangelio. El apóstol Pablo quiere ver fruto en esa ciudad, así como lo tuvo en los gentiles. Lo está diciendo en el desarrollo de la carta. Y vuelve a la razón, porque es necesario que se les predique, porque para el apóstol Pablo es una necesidad, porque él se siente deudor del mismo evangelio. En el capítulo 10 de la misma carta a Romanos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a saber las personas del evangelio si no hay quien les predique el evangelio? El apóstol Pablo va a Roma a predicar el evangelio, porque el evangelio tiene que ser escuchado. Pero el apóstol Pablo sabe que lo que él porta, las palabras que él porta, es el poder de Dios para salvación. El mensaje que él está portando es el poder de Dios para salvación. Y él tiene que ir a llevarlo.
Él está consciente de eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo llama a sus discípulos, Él les dice que los va a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. Yo te haré pescador de hombres. Un portador del poder de Dios. ¿Cómo vamos a hacer como creyentes, como miembros de una iglesia local, que más adeptos vengan a una congregación? ¿Y cómo vas a hacer que más personas crean en Cristo Jesús y sean salvas? Predicándoles el Evangelio. Predicándoles el Evangelio. Pero tienes que tener el mismo entendimiento que tenía el apóstol Pablo del Evangelio. Si no, no le vas a encontrar el sentido y terminarás haciendo lo que muchos centros que se llaman iglesias hacen para entretener personas, para sacarles el dinero. El creyente tiene que entender que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a las personas de la muerte eterna, de la condenación eterna. Tienen que entender la gran misericordia de Dios a la vida del ser humano. Y claro, como portadores fieles de la palabra, Dios es el que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, como más adelante le escribe a los romanos en el capítulo 9. Pero el apóstol Pablo entiende el núcleo. Él les está diciendo a la iglesia que está en Roma: yo tengo que ir a ustedes. Para mí es necesario, es una necesidad, ir a predicarles el Evangelio. Y como es una necesidad para mí predicarles el Evangelio, yo me esfuerzo. El apóstol Pablo lo está diciendo. Vean el versículo 15 en la versión Peshitta: y así me esfuerzo para anunciarles las buenas nuevas de salvación. Como es una necesidad, yo me esfuerzo. Y después dice por qué se esfuerza. Vean, entren al pensamiento de Pablo, inspirado divinamente. Entren al ser del mismo espíritu en que Pablo quiere brindarles lo que él está escribiendo a esa carta que ya predicaba el Evangelio. Perdón, a esa iglesia en Roma que ya predicaba el Evangelio. Y él está diciendo desde el verso 14: porque para mí es necesario, para mí es una necesidad predicarles el Evangelio a griegos y a bárbaros, a sabios e ignorantes. Pero como es una necesidad para mi vida predicar el Evangelio, me esfuerzo en hacerlo. Me esfuerzo en predicarlo. Me esfuerzo en proclamarlo. ¿Por qué es una necesidad? ¿Y por qué se esfuerza? Lo dice en el versículo 16. Porque no me avergüenzo. Entonces, cuando las personas no lo ven como una necesidad y no se esfuerzan, se avergüenzan del Evangelio. Vean lo que está diciendo, vean las palabras, vean el juego de palabras que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 15, versículo 14, es necesario que yo predique. Es decir, para el apóstol Pablo es una necesidad. Versículo 15, como es una necesidad, me esfuerzo en hacerlo.
Versículo 16. Porque no me avergüenzo. Como es una necesidad, me esfuerzo, porque no me avergüenzo. Cuando la vida del creyente no le es una necesidad, cuando la vida del creyente no se esfuerza por predicar el Evangelio, entonces, según el apóstol Pablo, podríamos decir que esa persona se avergüenza del Evangelio. No se esfuerza y no lo ve como una necesidad, se avergüenza. El apóstol Pablo lo está diciendo. Chequen el verso 14. Me es necesario. Versículo 15. Por eso me esfuerzo. Versículo 16. Porque no me avergüenzo. Si meditamos en el juego de palabras que está haciendo el apóstol Pablo e invirtiéramos la situación, diríamos, no le es necesario, no se esfuerza. Como no le es necesario, no se esfuerza. ¿Lo pueden ver eso en un negocio? Cuando la persona tiene necesidad y quiere sacar en esa necesidad un negocio adelante, se esfuerza para sacar adelante ¿qué? Ese negocio. Y sea de venta, sea de lo que a ustedes se les ocurra, no se avergüenza de ir a vender a tal lugar, a ofrecer su producto, si es comerciante. Es una necesidad, se esfuerza para sacar adelante esa necesidad y no se avergüenza. El apóstol Pablo está diciendo, me es necesario para mí, para mi vida, como cristiano, como ser, como persona regenerada, me es necesario predicar el Evangelio. Por eso me esfuerzo. Porque me es necesario. Cuando alguien quiere, se esfuerza. Es una necesidad. Por eso no me avergüenzo. ¿No lo ves como necesidad? ¿No te esfuerzas? Lanzaríamos al aire la interrogante. ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas del Evangelio? El apóstol Pablo está diciendo que se esfuerza porque no se avergüenza. Es lo que yo entiendo del texto de una forma clara. Me es necesario, me esfuerzo porque no me avergüenzo. Es decir, si para él fuera una vergüenza, no se esforzaría, le daría pena. Pero más adelante da a entender, el apóstol Pablo explica por qué no se avergüenza. ¿Por qué le es necesario? ¿Por qué se esfuerza? ¿Y por qué no se avergüenza? Y él lo dice en el versículo 17. Más adelante dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Bueno, es que el apóstol Pablo entiende bien el Evangelio. Entiende bien cuál es la misión. ¿Por qué somos pescadores de hombres? Porque es el poder de Dios para salvación. Repito la palabra en el griego, dunamis, fuerza, poder milagroso, maravilla, milagro, poder poderosamente, potencia. Por eso no se avergüenza el apóstol Pablo, porque es el poder de Dios para salvar personas. Ustedes pueden ir a cualquier lugar congregacional donde haya un motivador exclusivo, puede ser para jóvenes, para matrimonios o para gente en general con algún tipo de depresión, algún tipo de problemas. Hay lugares específicos, hay lugares para los alcohólicos, donde los motivan con palabras a dejar el alcohólico,
los impulsan, para personas que sufren de depresión y les ayudan en ciertas áreas de la vida. Hay personas que persuaden a los jóvenes a ser emprendedores, a las mujeres, grupos de mujeres emprendedoras, motivadores, únicamente motivadores. Bueno, si lo quieren ver de una forma sencilla, sin entrar en el tema, bueno, ellos están haciendo algo por alguien, y lo voy a dejar así. No estoy hablando en el término cristiano. Cuando alguien dice ser cristiano y dice ser un predicador y resulta ser un motivador, es un hereje. Punto. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es que para él, lo que la Escritura enseña, lo que le fue revelado, es que el Evangelio es un poder divino para salvar a las personas, para salvar a todo aquel que cree. Él es portador de esa buena nueva. Por eso le es necesario, es decir, el apóstol Pablo siente carga por el perdido. Por eso le es necesario. Y como le es necesario y siente esa carga, se esfuerza. Si no hay una carga porque la persona se va a perder, si no hay una carga porque las personas van rumbo en un camino de perdición al infierno, no se esforzarían, no se esfuerzan las personas, no se esfuerzan por predicar. ¿Es necesario? ¿Me esfuerzo? Por ello no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. En el versículo 17 dice, quiero terminar el desarrollo del 16, para salvación a todo aquel que cree en Él, ya sea de los judíos primeramente y ya sea de los gentiles, es decir, a todo aquel que crea en el Evangelio. A todo aquel que crea en el Evangelio, le es efectivo este poder de Dios. No hay ninguna diferencia. A todo aquel que crea en el Evangelio. Versículo 17 aclara y da el argumento. El apóstol Pablo siempre da un argumento del Antiguo Testamento. Su teología está basada en la misma revelación de Dios. Porque por medio de él es revelada la justicia de Dios por fe, para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Repito, porque por medio de él, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Es revelada la justicia de Dios. La justicia de Dios es revelada por medio del Evangelio, por fe y para fe. Y después el apóstol Pablo cita a Habacuc, capítulo 2. El justo, por su fe, vivirá. Cuando estamos hablando que el Evangelio es para todo aquel que cree, recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que no se pierda, aclaren, no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de vida eterna, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero eso es para todo aquel que cree. El apóstol Pablo está predicando eso. El apóstol Pablo lleva como un portador divino aquella buena noticia. Él dice a los Corintios en el capítulo 1, en su primera carta, en el verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La justicia misma de Dios, es decir, el hombre caído, muerto en sus delitos y pecados, sin ninguna esperanza, Dios muestra su benevolencia eterna en la persona de Jesucristo, quien muere y resucita conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados, según 1 Corintios capítulo 15 y Romanos del capítulo 1 al 7. Las buenas nuevas de salvación. Es decir, Él lleva el poder de Dios para salvación. Él llega con una persona, Él llega a un lugar y les dice: Cristo Jesús, el Mesías, la simiente prometida, murió y resucitó conforme lo antes escrito, con un fin para el perdón de nuestros pecados. Él dice en Romanos, en el capítulo 3, en el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Capítulo 4 de la carta de Romanos, en el versículo 3, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y ¿qué? Y le fue contado por justicia. La justicia de Dios, la justicia imputada a nuestras vidas gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero terminar brevemente el desarrollo de esta pequeña exposición. Él está diciendo, el apóstol Pablo, repito, recalco, a una iglesia que no funda, a una iglesia en la cual se ve por el mismo desarrollo de la carta que predicaba el Evangelio, una iglesia que se hacía notar, su fe era conocida por todo el mundo, y él está desarrollando el Evangelio del 1 al 7, después manda la intención por la cual él quiere ir allá, y dentro de esa intención descarga el hecho de que para él, como creyente, como cristiano, como persona que ha nacido de nuevo, para él es una necesidad predicar el Evangelio. Para ustedes es una necesidad predicar el Evangelio. Pregúntenselo. Y él dice, él afirma sus palabras con sus hechos. Él está diciendo, me es necesidad, por eso me esfuerzo. Repito, él afirma sus palabras con sus hechos. Me es una necesidad, me esfuerzo para predicar el Evangelio. Pero ¿por qué pasa esto en la mente de Pablo? ¿Por qué pasa esto en el corazón de Pablo? ¿Por qué pasa esto en el ser de Pablo? Porque el apóstol Pablo entiende verdaderamente el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Y es por ello que no se avergüenza. Me es necesario, por ello me esfuerzo. Por eso no me avergüenzo. Porque entiendo verdaderamente el Evangelio, que es poder de Dios para salvar personas, para salvar a todo el que cree. Y lo que yo les estoy diciendo, estoy parafraseando al apóstol Pablo, es como está escrito. Porque en el Evangelio es revelada la justicia de Dios. Y cita Habacuc 2:4. El justo vivirá por la fe. Este pasaje le abrió los ojos a Martín Lutero. Dios iluminó a Martín Lutero con ese pasaje. Él se atormentaba en sus obras
pensando en la condenación eterna. No, el justo vivirá por la fe. Ahora muchas personas actualmente entrando al pensamiento reformado, quizás dentro de las confesiones, que muchas personas malinterpretan y malenseñan, la descontextualizan. Hay personas actualmente que dicen ser reformado y enseñan una salvación, una soteriología romanista. Por las obras nadie será justificado. El justo vivirá por la fe. Y uno sale, no, pero los frutos, es el fruto. Y si quieres frutos, ve al mercado y cómprate. La salvación es por gracia. Es por gracia. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. El apóstol Pablo está asentando ahí el poder de Dios. Ese es el evangelio. Cristo muere y resucita para el perdón de nuestros pecados por la misericordia de Dios delegada al hombre. La justicia de Dios está revelada en el evangelio. Por eso el apóstol Pablo no se avergüenza. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque ahí está revelada la justicia de Dios, porque está escrito: el justo vivirá por la fe. Por eso el apóstol Pablo, ustedes van a ver en todo el desarrollo del libro de Hechos, el apóstol Pablo en su camino como proclamador de las buenas nuevas, no le importaba estar frente a cualquier tipo de circunstancia. Seguía adelante como promotor del evangelio. ¿Por qué te desanimas a predicar el evangelio? No deberías. Hablamos de circunstancias. Bueno, vean las circunstancias que tenía Roma, el imperio, la iglesia primitiva siendo martirizada, siendo enviada a los circos romanos, siendo muerta. ¿Por qué alguien rechaza el evangelio? Bueno, está escrito. Tienen que tener también ese entendimiento bíblico. Tenemos que descansar en la gracia soberana de Dios, en los decretos soberanos de Dios. A Dios le place salvar. Nosotros, hechos pescadores de hombres, lo que nos compete es persuadir a las personas con el evangelio. No engañar a personas, pensando que quizás ellos en su conciencia entenebrecida por el pecado van a querer asistir a un lugar donde se predica la palabra. No es así. Y se va y se persuade con las buenas nuevas. Pero hay que inclinar la balanza. Es una buena noticia de salvación. No vas tú como condenador de la persona, porque la persona ya está condenada, porque la luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas que la luz. Tú vas como portador de las buenas nuevas de salvación. Cristo murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su gran misericordia manda a Cristo a la cruz del Calvario, muere y resucita conforme lo antes escrito, según el apóstol Pablo, Corintios 15. ¿Pero qué pasa? Bueno, es la justicia de Dios revelada en el evangelio, es el poder mismo de Dios. Y no es que el apóstol Pablo les esté dando o les esté queriendo dar una clase de evangelismo básico. El apóstol Pablo se siente orgulloso de ser un portador de la palabra. Cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas de esa. Cuán hermosos son.
El apóstol Pablo se siente orgulloso, él está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es la dinamita pura de Dios para salvar personas, para cambiar la mente, para dar una vida nueva y dar vida eterna. Por eso no me avergüenzo, simple y sencillamente no me avergüenzo. Para los que se pierden es locura, sí, claro, lo entiendo. Él lo dice, el apóstol Pablo. Para los que se pierden es locura. Pero la misma predicación del Evangelio para todos aquellos que han creído es ese poder de Dios para salvar personas. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, nosotros, como creyentes, como miembros de una iglesia, como personas que han sido salvadas por Cristo, que han sido regeneradas, iluminadas, llenas de su Santo Espíritu, encaminadas, cuidadas por Dios, con una esperanza eterna, tendríamos que ver estos 4 factores que el apóstol Pablo lo describe. Una, ¿te es necesario? El apóstol Pablo le es necesario. Después, 2, no me digas que sí, ni me digas que no. Los hechos hablan si te es necesario. Porque él dice, por eso me esfuerzo. No me digas, sí me es necesario. Que se vea en tu esfuerzo que te es necesario predicar el Evangelio. 3, ¿te avergüenzas? Si no te avergüenzas, entonces es porque tus hechos dicen que te has esforzado. Y si no te avergüenzas y te has esforzado porque te es necesario, es porque entiendes verdaderamente que es poder de Dios para salvar personas. Y si no te has esforzado, y si no te es necesario, y si te has avergonzado del Evangelio, es momento que entiendas el peso que tiene este mensaje, el poder mismo de Dios. Dejen aquellas fantasías de las sectas pentecostales, donde varios charlatanes tiran a las personas pensando que tienen algún poder. No, el poder de Dios para salvar personas es el Evangelio. Cristo muere y resucita en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para perdonar al hombre caído, muerto en sus delitos y pecados, brindándonos, otorgándonos, regalándonos por gracia el don de la salvación. La justicia de Dios, la justicia en el Evangelio. Eso lo dice en el versículo 17, porque por medio de él es revelada la justicia de Dios. Ahí está, en el Evangelio está la justicia de Dios. ¡Qué justicia tan misericordiosa! Por fe y para fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está escrito. El apóstol Pablo no estaba inventando nada nuevo, algo que ya está revelado desde antes de la fundación del mundo, algo que ya está decretado por Dios. El apóstol Pablo no trae un evangelio diferente. Él dice, cualquiera que predique un evangelio diferente a este es maldito, es anatema. Él no trae un evangelio diferente. Su argumento lo deja caer. Está escrito. Yo les vengo a decir algo, les vengo a anunciar algo que ya estaba escrito. Yo me esfuerzo y me es necesario
por algo que ya estaba escrito. Yo no me avergüenzo de algo que ya estaba escrito. Yo lo entiendo que es el poder de Dios para salvación. Yo lo entiendo como el poder de Dios. Yo lo entiendo como la justicia de Dios revelada, imputada a nuestras vidas. Y mi argumento está en las Santas Escrituras. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y repito, cita Habacuc, capítulo 2, verso 4. El justo por la fe vivirá. Es el mensaje divino, el poderoso mensaje de Dios para salvar las personas. Así que desafiemos nuestra vida como pescadores de hombres, desafiemos nuestra vida como creyentes, como miembros de la iglesia local. Veamos si entendemos el poder de Dios para salvar las almas. Entendemos la predicación persuasiva, entendemos la gracia soberana de Dios, pero entendamos también que este mensaje es poderoso. Es más poderoso que cualquier superhéroe que ustedes puedan conocer. Cualquier película que tú hayas visto de superhéroes, no hay poder más grande. Este es el poder de Dios para salvación, el Evangelio.